Advertencia. Este programa contiene descripciones explícitas de violencia, asesinatos, trastornos mentales y crímenes tan reales que pueden incomodar profundamente a ciertos oyentes. No está recomendado para menores de edad, tampoco para personas sensibles al sufrimiento humano o a las verdades incómodas. Si decides continuar, hazlo bajo tu propio riesgo. En criminología, un copycat killer, asesino imitador, es aquel que produce de forma deliberada el modus operandi, las firmas o la escenografía criminal de otro asesino, real o ficticio. No siempre busca exactamente las mismas víctimas, pero sí replicar la huella simbólica o mediática original. Características clave. Inspiración directa. Estudia el caso original en noticias, documentales, libros o ficción. Motivación mediática. Busca atención, notoriedad o reconocimiento como el siguiente en la línea de un asesino famoso. Distorsión del ego. Muchos creen que pueden superar o perfeccionar el trabajo original. Reproducción ritual. Imitan detalles simbólicos, escenarios, objetos, mensajes al público. Criminogénesis. Por contagio. Los medios de comunicación y la cultura pop juegan un papel crucial. Perfil psicológico. Los copycat killer suelen mostrar una mezcla de narcisismo patológico, desean ser recordados aunque sea como sombras de otro. Obsesión compulsiva. Estudian hasta la obsesión el material sobre el caso original. Déficit de identidad criminal. No tienen un estilo propio. Lo suplen con la apropiación de otro. Fantasías compensatorias. No se ven a sí mismos como parte de una saga criminal. En muchos casos hay trastornos de personalidad, antisocial, borderline o psicosis con delirios temáticos. Creen que el asesino original les habla o les pasó la antorcha o estafeta. Diferencia clave entre modus operandi y la firma. Modus operandi. Lo que hace para cometer el crimen y evitar ser atrapado. Puede variar con el tiempo. Firma. El elemento ritual, simbólico o emocional que el asesino necesita incluir para satisfacer su fantasía. El copycat imita sobre todo la firma porque es lo que le da la identidad al original. Casos reales famosos. El asesino del Zodiaco y sus imitadores. Desde los años 70 hasta hoy, han aparecido personas que envían cartas codificadas y matan en escenarios similares. Jack el Destripador. Múltiples imitadores en distintas décadas, incluso fuera de Inglaterra. Columbine Shooters. Escolares. Tras 1999, varios tiroteos reprodujeron la estética, fecha o armamento. BTK y sus herederos. Algunos criminales han intentado reproducir el estilo de acecho y cartas de Dennis Rader.
Ted Bundy, imitado en secuestros y asesinatos con víctimas de perfil universitario. En la cultura popular, el copycat killer se ha convertido en un arquetipo en el cine, series y literatura porque combina la tensión del asesino original, la novedad de un imitador que puede ser aún más peligroso, el juego de espejos entre el cazador y la presa. Ejemplos de copycat: en 1995, Seven, episodios de Mentes Criminales, Manhunter y La Ley y el Orden. Factores de activación: cobertura mediática excesiva. Las noticias y programas detallan el modus operandi y firmas. Glorificación cultural: películas, libros, series que mitifican al asesino. Falta de filtros en redes sociales, foros y comunidades que comparten material sin control alguno. Estados vulnerables: soledad extrema, depresión, despersonalización y consumo de drogas. El copycat no mata para dejar su huella, mata para que la huella de otro no se borre. El copycat no inventa el mal, lo calca y le pone su firma. ¿Quién soy? Yo soy Francisco Javier Rivero Sánchez, y esta es la historia de quienes no inventan el mal, lo calcan y lo venden como propio. Un asesino copycat es la sombra de una sombra, un eco sangriento, un ladrón de rituales. No mata para dejar su huella, mata para que la huella de otro nunca se borre. Pero para entender al imitador, primero hay que entender al original. El primer nombre, el primer grito, la primera escena de horror. Es el molde, la víctima, la sangre, el gesto ritual. Ese es el molde. Y el copycat es el artesano enfermo que vierte su propio veneno en ese molde. En esta investigación abriremos un expediente prohibido, casos reales donde la imitación no fue homenaje, fue una segunda condena para la sociedad. Porque en criminología imitar no es aprender, es apropiarse del poder simbólico de otro. Vamos a recorrer la mente del imitador, a diseccionar su obsesión, a entender por qué la firma de ese otro se vuelve más importante que la suya propia. Porque aquí el asesino no es innovación, es un plagio con sangre. En criminología, las palabras importan. El copycat killer no es un término para describir cualquier coincidencia entre crímenes. Es un diagnóstico criminal, una etiqueta que solo se gana cuando hay algo más que simple parecido. Ray Sutherdy, uno de los referentes en el estudio del fenómeno, lo define como con una precisión que es un crimen inesperado de forma deliberada por la exposición previa de otro crimen real o ficticio y que replica elementos esenciales del original. Para llamarlo copycat, no basta con que el asesino haya visto la noticia.
Debemos probar que conocía al original, que seleccionó aspectos específicos, el modus operandi, la firma y la escenografía, y que los incorporó a su propio crimen de forma intencional. Y aquí la intención lo es todo. En la investigación de campo usamos la escala de sustentación de Suret para medirlo. No sustentado, coincidencia superficial. Sustentado parcialmente, hay similitudes, pero no prueba clara de la exposición previa. Sustentado con evidencia, pruebas directas de que el asesino conocía y estudió el caso original. Confirmado, confesión o hallazgos que demuestran una imitación premeditada. Esta escala es la frontera entre la especulación y la ciencia forense. Porque en la mente del imitador hay una fascinación peligrosa, la del ladrón que no se conforma con robar un reloj o una billetera, quiere robar la leyenda de otro. Y la prensa, muchas veces, sin quererlo, se convierte en el mejor aliado del copycat killer. Cada fotografía del crimen, cada detalle revelado, es munición para el imitador que sueña con construir su propia vitrina criminal. Un copycat killer es la piel de otro criminal sobre su propio esqueleto, la máscara de un monstruo antiguo sobre el rostro de un monstruo nuevo. Modus operandi contra firma. En la investigación criminal hay dos huellas invisibles que todo asesino deja. Dos piezas que, si sabes leerlas, cuentan más que cualquier confesión. La primera es el modus operandi. La segunda es la firma. No son lo mismo, y confundirlas es el error que han dejado escapar a más de un asesino. El modus operandi, o MO, es el método funcional, lo que el asesino hace para ejecutar el crimen y salir con vida o impunidad. Es pragmático, es técnico y puede cambiar con el tiempo, porque el asesino aprende, improvisa y corrige sus errores. Por ejemplo, la herramienta que usa, la hora del día, la ruta de escape, incluso el tipo de arma, todo eso es el modus operandi. La firma, en cambio, es otra cosa. Es el ritual, la liturgia personal, lo que el asesino no necesita para matar, pero necesita para sentirse completo. Ese es el elemento que satisface su fantasía. Puede ser la disposición del cuerpo, una marca en la piel, un objeto dejado en la escena o incluso un mensaje cifrado enviado a la prensa. El modus operandi puede evolucionar, pero la firma permanece. Y aquí es donde el copycat killer muestra sus costuras. No siempre copia el modus operandi porque tal vez no puede, pero casi siempre intenta copiar la firma del original. Porque la firma es la marca de identidad criminal.
el sello que en su mente distorsionada le da estatus. Si el original enviaba cartas cifradas, el imitador enviaba cartas aunque sus códigos sean mediocres. Si el original elegía víctimas por un símbolo o fecha, el imitador buscará esas mismas coincidencias. Y es donde el analista forense separa a un asesino común de un imitador que vive a la sombra de otros monstruos. Porque en criminología copiar la firma de otro es como ponerse su piel y caminar con ella hasta que el mundo crea que eres el mismo depredador. El efecto de contagio. Cuando un crimen se hace famoso, no solo deja una herida en la sociedad, deja una invitación abierta. En criminología a esto lo llamamos efecto de contagio. Y no es metáfora, es estadística. Tras una matanza o un asesinato de alto perfil, existe una ventana peligrosa, aproximadamente 13 días, en la que aumenta de forma significativa la probabilidad de que ocurra otro evento similar. No es magia, es aprendizaje social, es el mecanismo por el cual una mente inestable ve en la cobertura mediática el manual, el mapa y el mito. Cada imagen, cada descripción detallada, cada frase sensacionalista es la golosina para un imitador que está esperando la chispa. Los estudios, como publicados por PLOS ONE, han demostrado que la exposición intensiva a noticias sobre violencia extrema puede detonar una cadena de crímenes similares, no por coincidencia, sino por influencia directa. El copycat killer no necesita conocer al original en persona. Le basta con verlo convertido en protagonista de un noticiero, con oír su apodo repetido, con ver su obra detallada como si fuera una pieza de arte. Ahí el imitador se ve a sí mismo en ese papel y empieza a escribir su propio guión. Por eso, hoy más que nunca, los expertos recomiendan un manejo mediático responsable, no glorificar, no dar detalles técnicos que puedan ser replicados y nunca, pero nunca, convertir al asesino en una marca. Porque cada vez que un monstruo recibe un nombre, hay otro esperando para robárselo. Caso El Zodíaco de Nueva York. A mediados de la década de 1990, Nueva York volvió a recibir cartas de un fantasma que creía haber quedado en el pasado. El remitente no era el original, pero quería que todos pensaran que sí. Heriberto Seda, un hombre de vida gris, sin historial criminal relevante, decidió ponerse la máscara de uno de los asesinos más célebres de la historia, el Zodíaco. Pero no como el de San Francisco en los años 70, sino un zodiaco
reencarnado, operando en las calles densas y anónimas de Nueva York. Seda comenzó a enviar cartas a la prensa y a la policía, adoptando los símbolos astrológicos y la estética de las misivas originales. Seleccionaba a sus víctimas según su signo zodiacal y, como el asesino de California, intentaba convertir cada muerte en un mensaje. Pero a diferencia de su modus operandi, eran menos refinados. Usaba armas caseras, zip-guns, y su ejecución carecía de la pericia original. La firma, en cambio, era copiada casi al calco. Los símbolos, el tono burlón en las cartas y la pretensión de jugar con la policía. Ahí está la esencia del copycat. No iguala la capacidad técnica, pero intenta igualar el impacto simbólico. El Zodiaco de Nueva York operó entre 1990 y 1993. Sus crímenes dejaron un patrón claro para el analista forense. Firma copiada, el modus operandi adaptado a su nivel y contexto. La caída de Seda llegó en 1996, no por un gran despliegue policial, sino por un enfrentamiento doméstico con su hermana. En el arresto, la policía encontró en la casa las armas, las cartas y las pruebas de su obsesión. Recortes de periódicos sobre el zodiaco original, notas de planificación y borradores de las misivas que nunca envió. Heriberto Seda fue condenado a más de 200 años de prisión. Nunca será recordado como un asesino original, pero su caso quedó grabado como una advertencia que la mitología de un asesino muerto puede renacer en la mente equivocada. Y que en el juego de la fama criminal siempre habrá alguien dispuesto a robar la firma para escribir su propio capítulo de horror. Caso El asesino Dexter. Hay imitadores que copian asesinos reales y hay otros que cruzan una frontera aún más peligrosa: copiar a un asesino que nunca existió, al menos fuera de la pantalla. Mark Twitchell era un cineasta canadiense frustrado, pero no quería contar historias, quería vivir una. Su obsesión, Dexter, la serie de televisión sobre un asesino serial que solo mataba a otros criminales siguiendo un ritual meticuloso. Twitchell no solo veía la serie, la estudiaba, memorizaba cada detalle del ritual, la preparación del cuarto, el plástico cubriendo paredes y el despliegue quirúrgico de herramientas. En 2008 atrajo a sus víctimas con un perfil falso en Internet. Lo citó en lo que describió como un set de rodaje, pero lo que había preparado no era una escena de ficción, era una trampa mortal calcada del ritual de Dexter. Plástico en el suelo, cinta adhesiva para inmovilizar, un cuchillo afilado y sobre todo
la frialdad de alguien que cree estar interpretando su papel soñado. Twitchell incluso documentó su crimen en un archivo llamado SK Confession, Serial Killer Confession, donde narraba su proceso creativo como si fuera una producción cinematográfica. Aquí la firma no viene de un asesino de carne y hueso, sino de un personaje ficticio, pero el mecanismo mental es el mismo: imitar la liturgia, convertirla en parte de su identidad y buscar validación a través de esa apropiación. Fue arrestado ese mismo año, en el 2011. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Mark Twitchell no se convirtió en un asesino para ocultar quién era, sino para convertirse en alguien más. El propósito de este protagonista de una historia que no le pertenecía. Detectando a un copycat killer. En la escena de un crimen hay detalles que gritan y otros que susurran. Un copycat killer se delata en esos susurros, pequeños fragmentos de otro crimen, firmas ajenas camufladas como propias. Detectar a un imitador de un trabajo quirúrgico, y aquí voy a entregarte el checklist que separa a un imitador de un original. La firma importada. Si la disposición de un cuerpo, los símbolos o la comunicación con la prensa coinciden de manera demasiado exacta con un caso anterior, es una bandera roja. El copycat rara vez copia el modus operandi al pie de la letra, pero casi siempre intenta replicar la firma. Comunicación mimetizada. Cartas, correos, videos, imitando el tono, el lenguaje, incluso la caligrafía del original. No es improvisación, es un intento de vestirse con la piel del monstruo ajeno. A veces hasta copia errores ortográficos para parecer más auténtico. Escenografía innecesaria. El imitador añade elementos que no aportan nada en la logística del crimen, pero que son vitales para la teatralidad: plástico en paredes, mensajes pintados, objetos simbólicos colocados en posiciones específicas. Evidencia de obsesión previa en registros y dispositivos, recortes de prensa, documentales descargados, búsquedas en internet del caso original. El copycat killer no improvisa, planifica, estudia y colecciona. Geografía simbólica. Algunos actúan en lugares relacionados con el crimen original para conectar su obra con la del ídolo. Otros sí temen la captura,
lo hacen en su territorio, pero importando la firma como si fuera un trofeo. El copycat es un falsificador de horrores y como todo falsificador deja trazas que el ojo entrenado puede ver. En la investigación criminal, reconocer esas trazas no solo resuelve el caso, puede evitar que la leyenda de un monstruo muerto renazca en otro cuerpo. En el Museo del Horror hay piezas únicas, crímenes que son irrepetibles, firmas que no pueden falsificarse sin que se note la mentira. Y sin embargo, siempre habrá alguien que lo intente. El copycat killer no busca justicia, ni venganza, ni siquiera placer en el sentido más crudo. Busca algo más primitivo y perverso, trascendencia prestada. Quiere colgar su nombre sobre el cuadro pintado con la sangre de otro. En criminología sabemos que la muerte puede ser un mensaje, pero el imitador no quiere enviar el suyo, quiere reenviar el mensaje de otro, como si fuera el suyo. Y sí, en cada generación hay quien se disfraza con la piel de un monstruo ya muerto, pensando que así heredará su inmortalidad. Pero lo único que hereda es la sombra. ¿Que quién soy? Soy Francisco Javier Rivero Sánchez. Y este fue un expediente sobre quienes no inventan el mal, sino que lo plagian con sangre. Si lo que escuchaste hoy te dejó pensando, si sentiste ese escalofrío que recorre la espalda cuando la verdad es demasiado incómoda para ignorarla, entonces este no es el último episodio que debes escuchar. Suscríbete ahora mismo a Un Asesino entre Nosotros y acompáñame en cada expedición a lo más profundo de la mente criminal. Sígueme en todas mis redes sociales, Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Telegram. Búscame como Francisco Javier Rivero Sánchez, la voz del podcast Un Asesino entre Nosotros. Y únete a esta comunidad que no teme mirar de frente al horror para entenderlo. No te quedes fuera del próximo expediente. No dejes que otros te lo cuenten, porque aquí el infierno tiene niveles y cada semana abrimos una puerta más.